Pitch Anything de Oren Klaff es un método innovador para presentar, persuadir y conseguir tus objetivos en emprendimiento. ¿Qué tal, estimada alumna y estimado alumno? Te saluda tu docente, Víctor M. Romo. En esta parte de la clase vamos a hablar sobre el método Pitch Anything y sobre su autor. Oren Klaff es el director de mercados de capitales del banco de inversión Intersection Capital. Es especialista en modelos financieros y es el codesarrollador de Velocity, un producto de inversión con el que se han obtenido más de 100 millones de dólares en capital privado y capital de riesgo. Según nuestro autor, Oren Klaff, crear y presentar un gran lanzamiento no es un arte, es una ciencia sencilla. Aplicando los últimos hallazgos en el campo de la neuroeconomía, que centra sus esfuerzos en conocer el funcionamiento del cerebro humano y compartiendo historias reveladoras de su método en acción, Klaff nos describe de qué manera el cerebro toma decisiones. Si conocemos esta información, es posible mantener el control total de cada etapa del proceso de nuestro lanzamiento y con ello conseguir que éste sea el ganador en cualquier situación comercial. En Pitch Anything podemos conocer cómo usar los últimos conocimientos sobre el comportamiento humano para conseguir generar más ventas. En sentido amplio, incluyendo operaciones comerciales, venta de proyectos inversores o incluso las negociaciones por un mejor salario. Dicho esto, comencemos con el método. He aquí la idea principal, resumida en 53 palabras. Se da una desconexión fundamental entre la forma en que presentamos algo y la forma en que lo percibe nuestro público. Como resultado, en el momento crucial, cuando hay que ser convincente, en 9 de cada 10 ocasiones no lo somos. Nuestros mensajes más importantes tienen unas probabilidades sorprendentemente bajas de ser comprendidos. Tienes que entender por qué se da esta desconexión para poder superarla, tener éxito y obtener un beneficio. Este método te contará cómo hacerlo. No es algo innato. Me gano la vida presentando tratos. Mi trabajo es aumentar el capital de aquellos negocios que quieren expandirse rápidamente o salir a bolsa. Se me da bien. Si las empresas necesitan dinero, yo se los consigo. He amasado millones con tratos en los que participaban Marriott, Hershey's, Citigroup y muchos otros nombres conocidos. Y sigo dedicándome a ello a un ritmo de unos 2 millones de dólares a la semana. Desde fuera, los motivos de mi éxito parecen sencillos. Ofrezco a inversores acaudalados unos tratos beneficiosos que involucran a los bancos de Wall Street. Pero eso también lo hacen otros. Sin embargo, yo gano mucho más dinero que ellos. Ellos compiten en el mismo mercado, hacen los mismos tipos de tratos, ofrecen los mismos tipos de tratos y datos y estadísticas. Pero las cuentas muestran que yo soy uno de los mejores de forma consistente. La diferencia no es la suerte, no es un don especial, y yo no tengo experiencia en ventas. Lo que sí tengo es un buen método. Al parecer, la presentación es una de esas habilidades en los negocios que dependen profundamente del método que utilices, más que del esfuerzo que le pongas. Usas un método mejor, ganas más dinero. Usas un método mucho mejor, ganas mucho más dinero. Y para ti será exactamente igual. Cuanto mejor defiendas tu postura, mayor éxito obtendrás. Quizá quieras vender una idea a unos inversores, convencer a un cliente de que te elija a ti en lugar de a otro, o incluso explicarle a tu jefe por qué deberían pagarte más. Puedo ayudarte a mejorar usando los 5 métodos que describiremos en esta serie. Presentación para un nuevo dueño del universo. A lo largo de los años he hecho presentaciones y cerrado tratos para algunos de los hombres y mujeres más
acaudalados e icónicos de nuestra era, incluyendo miembros fundadores de Yahoo, Google, Qualcomm, etc. Pero no puedo hablar del historial de lo que ofrezco sin explicar el día en que fui a hacer una presentación para uno de esos tipos a los que Tom Wolfe describe como dueños del universo. Jonathan, y nunca Johnny o John, es un banquero de inversión que controla sumas de capital enormes. Recibe entre 600 y 800 presentaciones al año, 3 o 4 cada semana. A menudo toma decisiones que valen muchos millones de dólares, sin más información que unos pocos emails recibidos en su smartphone. Como artífice de estos tratos, este tipo, y no tengo intención alguna de dar su nombre, pues demanda a cualquiera que lo haga, es un pez gordo. Hay 3 cosas que debes de saber sobre Jonathan. Primero, que es una calculadora humana, capaz de calcular curvas de rentabilidad de cabeza, sin necesidad de hojas de cálculo. Puede analizar instantáneamente lo que estás presentando. Segundo, que ha visto más de 10.000 ofertas y puede detectar cualquier tipo de defecto o disparate independientemente de lo bien escondido que esté. Tercero, que es duro al hablar, pero a la vez es muy agudo y carismático. Resultado, si él te presenta algo, tiene muchas posibilidades de triunfar. Si tú le presentas algo, no tendrás tantas posibilidades. Sin embargo, si quieres que te tomen en serio en el mundo del capital de riesgo, tienes que haber conseguido realizar un trato con Jonathan. Hace ya algunos años, cuando trabajaba para ganar dinero en la empresa de software, conseguí hacer una presentación para Jonathan y su equipo de inversiones. Debido a su reputación, sabía que si me los ganaba, sería mucho más fácil ganar dinero de otros inversores que seguían indecisos. Dirían, oye, si Jonathan se ha apuntado a esto, yo también me apunto. Pero Jonathan conocía el poder de su aprobación y no iba a darme una victoria fácil. Mientras yo hacía mi presentación, ya iba poniéndomelo difícil. Tal vez lo hacía por diversión, tal vez se había levantado con el pie izquierdo, pero estaba claro que quería hacerse y quedarse, con el control de toda la presentación. No me di cuenta de esto al principio, así que comencé, como siempre, enmarcando. Los marcos crean un contexto y una relevancia. Como veremos, la persona que tiene el marco tiene también la conversación. Expliqué exactamente de qué iba, de qué no iba a estar hablando, y Jonathan comenzó inmediatamente a ejercer un tipo de resistencia a la que llamamos desenmarcado, y que es exactamente lo que parece. Por ejemplo, cuando dije, esperamos unos beneficios de 10 millones de dólares al año que viene, me cortó tajantemente y cambió de marco diciendo, ¿a quién le importan las proyecciones de ingresos inventadas? Dinos cuáles van a ser sus gastos. Un minuto más tarde, yo ya estaba explicando, nuestro ingrediente secreto es tal tecnología puntera. Y él apuntó, no, eso no es un ingrediente secreto, solo es un ketchup. Sabía que no debía reaccionar a esos comentarios. Seguía lo mío. Nuestro mayor cliente es una empresa Fortune 50. Me interrumpió diciendo, mira, ya solo me quedan otros 9 minutos. ¿Puedes ir al grano? Me lo estaba poniendo bastante difícil. Uno puede imaginar lo complicado que era usar todas las técnicas adecuadas. Establecer el marco, contar la historia, revelar la intriga, ofrecer un precio, soltar el gancho y conseguir el trato. En su conjunto yo llamo a ese proceso o a ese método el método fuerte, que hablaremos más adelante. Unos 12 minutos después de comenzar, lo que esperaba que fuera la mejor presentación que había jamás tenido, mostraba todas las señales posibles de estar convirtiéndose en una de las peores. Ponte en mi lugar. Tras 12 minutos de la presentación, te han dicho que tu ingrediente secreto es el ketchup. Te han dicho que tus proyecciones son números inventados y que solamente tienes 9 minutos para ir al grano.
Tenía que afrontar la problemática del presentador. Puedes tener un conocimiento arrollador sobre este tema. Puedes ser capaz de dejar muy claros todos los puntos que quieres tratar, incluso de forma apasionada, y saber organizarte muy bien. Puedes ser capaz de todo esto y más, de la mejor manera posible, y aún así no lograr ser convincente. Esto se debe a que una gran presentación no se basa en el proceso, sino que se basa en captar y retener la atención. Y eso implica que tienes que hacerte con la sala mediante el control del marco, dirigir las emociones con la intriga y llegar a un gancho con rapidez. Más adelante vamos a hablar de estos dos últimos elementos. Recordé estos pasos mientras la interrupción de Jonathan se abalanzaba sobre mí. Esperé un momento y me pausé para que no se percibieran mis nervios. Continué con mi presentación, concentrándome en mis 3 objetivos. Estaba decidido. Si él desenmarcaba, yo lo enmarcaba. Si parecía que no le interesaba lo que decía, soltaba la intriga, un dato breve pero provocador que despierta la curiosidad. Por cierto, un quarterback de la NFL también es un inversor. Y finalmente le llevé hasta mi gancho, el momento de la presentación en que los oyentes se implican emocionalmente. En lugar de darles tú la información, ellos te empiezan a pedir más por sí mismos. En el gancho pasan de estar interesados a implicarse y en el último término a comprometerse. Después de 21 minutos había terminado la presentación. Sabía que a Jonathan le había gustado. Se inclinó hacia adelante y susurró: olvídalo del trato por un momento. ¿Qué ha sido eso? Solo yo hago así las presentaciones. Intenté no mostrar mis emociones mientras le decía: eso, en términos generales, se llama neurofinanzas, una idea que combina neurociencia, cómo funciona el cerebro y economía. Lo he llevado un paso más allá y lo he desglosado en 5 partes del método que vamos a hablar más adelante. Incluso aunque tuviera la inteligencia de un superdotado, Jonathan no mostraba mucho interés en conceptos como la neurociencia. Él, tal vez igual que tú, siempre había creído que la capacidad de presentar algo era un talento innato. Pero habiéndome visto hacer lo que había hecho en tan solo 21 minutos, cambió de parecer. Estaba claro que mi forma de hacer presentaciones era algo que había aprendido, y no un talento innato como él tenía. ¿Puedes hacer eso siempre?, él me preguntó. Sí, le respondí. Está basado en una investigación sobre cómo recibe las ideas el cerebro, y además estoy ganando un montón de dinero gracias a ello. Jonathan recibe muchísimas peticiones nuevas. Cuando escuchas 3 o 4 presentaciones al día, tu detector de disparates está siempre en el punto más alto. Así que me preguntó: ¿durante cuántas horas has estado trabajando en esto de la lo que sea? Él estaba convencido de que iba a responderle que 20 horas, quizás 50 o más. Le sorprendió mucho decirme oír más de 10.000 horas. Me miró con una media sonrisa mordaz. Dejando de fingir su falta de interés, me dijo: te necesito en mi equipo. Vente, haz esto con mis tratos y ganarás mucho dinero. Jamás me había sentido más halagado. Jonathan, un tipo que había sido portada de revistas, no solo me había ofrecido una colaboración, sino que me había hecho un cumplido aún mayor. Había dejado claro que mi método funcionaba en situaciones importantes. Rechacé su oferta. Tenía la fama de ser una persona para la que era muy difícil trabajar, y no hay ninguna cantidad de dinero que pueda cubrir eso. Pero su reacción me persuadió para que intentara usar este enfoque como parte de una sociedad de inversión. Me uní a Geyser Holdings de Beverly Hills, la empresa más rentable de la que jamás hayas podido oír hablar. Incluso cuando la economía estaba frenando, incluso congelada, ayudé a Geyser a pasar de tener $100 millones a tener 400 millones en tan solo 4 años. ¿Cómo lo conseguí? Podría funcionar
como el plano que puedes seguir para alcanzar el éxito. Como verás, es posible usar el método de presentación para cualquier momento en que necesites ser realmente convincente. Lo que me ha funcionado a mí, te funcionará a ti, independientemente de cómo te ganes la vida. Y además, si quieres elevar tu nivel de presentación para tu proyecto de innovación o de emprendimiento para inversionistas. La necesidad de un nuevo método. Si hay un momento especialmente adecuado para aprender a hacer presentaciones de forma eficaz, es ahora. Cuesta más encontrar financiación. La competencia es más agresiva que nunca. En un día bueno, tus clientes estarán distraídos por mensajes, emails y llamadas de teléfono. En un día malo, será imposible contactar con ellos. Si llevas en el mundo de los negocios más de 10 minutos, ya sabrás esto. Cuanto mejor se te dé mantener la atención de una persona, más probable será que esa persona apueste por tu idea. Y esto lo queremos enseñar, mostrar para sus presentaciones de pitch que harán a final de curso. Pero ¿qué clase de consejo es ese? Decirle a alguien, mantén la atención del público. Es como decirle a alguien que está aprendiendo a jugar al tenis. Golpea la pelota con efecto liftado cuando te llegue. Eso ya lo saben. Lo que no saben es cómo hacerlo. Pero vale la pena descubrirlo. Si en tu trabajo tienes que vender algo, un producto, un servicio, una idea, algo que hacemos todos en algún momento, sabes que una presentación correcta puede hacer que un proyecto siga adelante y que una mala presentación puede acabar con él. También comprendes lo difícil que puede ser hacer una presentación para un público escéptico, que te presta atención durante un minuto y que al minuto siguiente anda distraído en su smartphone. Pero a todos nos toca pasar por esto, porque a todos nos toca hacer una presentación si necesitamos algo. Y aunque la mayoría pasamos menos de 1% de nuestro tiempo haciéndolo, puede que estas presentaciones sean lo más importante que hagamos. Cuando necesitamos recaudar dinero o vender una idea compleja o incluso lograr un ascenso laboral, tenemos que conseguirlo. Y sin embargo, lo hacemos realmente mal. Uno de los motivos es que nosotros mismos somos nuestro peor entrenador. Sabemos demasiado sobre nuestro propio tema como para comprender cómo percibirá una persona externa la presentación. Así que tendemos a abrumar a esa persona. Pero el mayor motivo por el que fracasamos no es nuestra culpa. Como verás en las siguientes ideas, no hacemos bien las presentaciones porque hay un defecto evolutivo en nuestro cerebro, un parche temporal en nuestro hardware que debemos comprender y aprender a controlar si queremos hacer presentaciones de forma exitosa y efectiva. Lidiar con el cerebro reptiliano. Una historia breve sobre cómo se desarrolló el cerebro mostrará cómo llegó ahí ese parche. Porque hacer presentaciones es mucho más complicado de lo que pensamos originalmente. Porque como ocurre con cualquier otra aptitud importante como la física, las matemáticas o la medicina, hay que aprender a hacer presentaciones. Es una ciencia, un arte, una habilidad que podemos aprender. Las tres partes básicas del cerebro se muestran en la imagen a continuación. Primero, la historia. Los recientes descubrimientos de la neurociencia muestran que nuestro cerebro se desarrolló en tres etapas distintas. Primero está el cerebro viejo o cerebro reptiliano. Es el responsable del filtrado inicial de todos los mensajes entrantes. Genera la mayoría de las respuestas instintivas de supervivencia y también se encarga de generar emociones básicas fuertes. Pero a la hora de tomar decisiones, el poder de razonamiento del cerebro reptiliano es primitivo. No tiene demasiada capacidad y la mayoría de lo que hace se dirige primariamente a aquello que consigue que sigamos con vida. Al hablar del cerebro reptiliano, hablo de este nivel. El cerebro medio, que viene a continuación,
determina el significado de las cosas y las situaciones sociales. Y finalmente, el neocórtex ha evolucionado con una capacidad para resolver problemas y es capaz de pensar en asuntos complejos y generar respuestas utilizando la razón. La desconexión entre el mensaje y el receptor. Aprendí del biólogo molecular Craig Smoker que cuando presentamos algo, una idea, un proyecto, un trato o lo que sea, el nivel superior de nuestro cerebro, el neocórtex, es el que se encarga de hacer el trabajo. Es el neocórtex el que forma las ideas, el que las traslada al lenguaje y el que las presenta. Es algo bastante intuitivo. Tres cerebros que funcionan independientemente y conjuntamente. Puedes sentir de verdad cómo funcionan de forma separada las tres partes del cerebro. Si vas caminando hacia tu coche y te sorprende alguien que grita, lo primero que harás será actuar de forma refleja, usando miedo. Ahí se observa el trabajo del cerebro reptiliano o supervivencia. Posteriormente buscarás darle un sentido a esta situación, al identificar a la persona que ha gritado y situarla en su contexto social. Este es el cerebro medio, que intenta determinar si se trata de un compañero de trabajo amistoso, de algún trabajador del parking enfadado, o si es algo aún peor. Finalmente procesarás la situación en el neocórtex, la parte del cerebro encargada de resolver los problemas, y que descubre que no pasa nada. Solo es ese tipo que le está gritando a ese otro que está al lado de la calle. Nuestro proceso de pensamiento coincide totalmente con nuestra evolución. Primero va la supervivencia, después las relaciones sociales, finalmente la solución de los problemas. Hacer cualquier presentación implica explicar conceptos abstractos, así que no me sorprendió que las ideas se forman en la parte del cerebro más moderna, encargada de resolver los problemas. Pero es justo aquí donde mi tren de pensamiento, y probablemente el tuyo también, descarrila. Dado por sentado que mis capacidades para generar ideas se ubican en el neocórtex, que es exactamente donde están. Entonces, era justo ahí donde aquellos que escuchaban mi presentación estaban procesando lo que yo decía. Pero no es así. Los mensajes compuestos enviados por tu joven neocórtex los recibirá y procesará el viejo cerebro reptiliano de tu interlocutor. Quizá tú te encuentres donde yo me encontraba hace 10 años. Por aquel entonces yo estaba centrado en la idea de que el cerebro es como un ordenador. Si en un ordenador te envío una hoja de cálculo de Excel, la abres y la lees en Excel. Yo pensaba que el funcionamiento del cerebro era así. Si yo había creado un mensaje con mi inteligente neocórtex y te lo enviaba, al explicarte la idea, me imaginaba que abrirías este mensaje ya con tu neocórtex. Pero ninguna presentación o mensaje llegará al centro lógico del cerebro de otra persona sin superar primero los dos filtros de supervivencia del sistema reptiliano. Y debido al rumbo que ha seguido nuestra evolución, esos filtros hacen que presentar algo sea extremadamente difícil. Así que, en lugar de comunicarme con los demás, mis mejores ideas rebotaban en sus cerebros reptilianos y se me estampaban en la cara en forma de objeciones, comportamientos negativos y faltas de interés. En definitiva, si tienen éxito tus presentaciones, si consiguen alcanzar el neocórtex y por supuesto, en el momento en que tu interlocutor está listo para decir, sí, trato hecho, está tratando la información en el mayor centro lógico de su cerebro. Pero ese no es el lugar en el que tu interlocutor oye lo que tienes que decir inicialmente. Permíteme que te lo explique con más detalle. Como somos una especie frágil, débil y lenta en comparación con prácticamente cualquier otra, hemos sobrevivido durante millones de años porque hemos visto todo lo que hay en el universo como una posible fuente de peligro. Y debido a que muy pocas situaciones de las que hemos ido afrontando eran seguras, hemos aprendido a tratarlas con una precaución extrema. Y eso sigue siendo así, de forma inconsciente, aún a día de hoy, siempre que nos encontramos frente a algo nuevo, etc. Así afrontamos cualquier presentación de alguien que quiere que nosotros hagamos algo.
Estamos programados para que se nos dé mal hacer presentaciones. Esto se debe al modo en que evolucionaron nuestros cerebros. El hecho de que estés haciendo tu presentación desde el neocórtex, pero lo reciba el cerebro reptiliano del otro, es un problema muy grave. Es el parche del que hablamos antes, el salto entre el cerebro inferior y superior. No se miden los 5 centímetros que lo separan físicamente, ha de medirse en millones de años. Los 5 millones de años que le llevó el neocórtex evolucionar, para ser exactos. ¿Pero por qué? ¿Por qué mientras hablamos de potencial de beneficios, sinergia de proyectos, rentabilidad y por qué debemos seguir adelante, conceptos con los que el cerebro superior se siente cómodo, el cerebro de la persona que está al otro lado de la mesa no reacciona ante esas ideas evolucionadas y relativamente complejas? Reacciona exactamente como debe. Intenta determinar si la información entrante es una amenaza para la supervivencia inmediata de la persona, y si no lo es, si puede ser ignorada sin ninguna consecuencia. ¿Cómo trabaja el cerebro reptiliano? Mientras presentas tu idea, el cerebro reptiliano de la persona que se siente enfrente de ti no está escuchando ni pensando, ¿este es un buen trato o no? Su reacción a tu presentación funciona de la siguiente manera. Ya que no se trata de una emergencia, ¿cómo puedo ignorarla o dedicarle el mínimo tiempo posible? Este sistema de filtrado del cerebro reptiliano tiene una visión del mundo muy cerrada. Cualquier cosa que no sea una crisis la marca como spam y se va a la carpeta de spam. Las instrucciones de filtrado del cerebro reptiliano serían las siguientes. 1. Si no es peligroso, no le hagas caso. 2. Si no es nuevo y emocionante, pasa a otra cosa. 3. Si es nuevo, resúmelo tan rápido como sea posible y olvida los detalles. Y finalmente 4. No envíes nada al neocórtex para que resuelva problemas, a no ser que tengas una situación que sea realmente inesperada y se salga de lo habitual. Estas son las políticas de funcionamiento básicas y los procesos de nuestro cerebro. No me extraña que hacer presentaciones sea tan complicado. Después del filtrado inicial, las partes de tu mensaje se mueven rápidamente por el cerebro medio y llegan al neocórtex. Si no, las reuniones de negocio serán muy raras, pero el daño a tu mensaje y a tu presentación ya está hecho. Primero, hasta el 90% de tu mensaje va a quedar descartado antes de que llegue al cerebro medio y al neocórtex, debido a la escasa atención y capacidad del cerebro reptiliano. Este cerebro no procesa bien los detalles y solo deja pasar grandes porciones de datos concretos obvios. Segundo, a no ser que tu mensaje se presente de una manera en la que el cerebro reptiliano lo contemple como algo nuevo o estimulante, será dejado de lado. Tercero, si tu presentación es complicada, si contiene lenguaje abstracto, carece de señales visuales, será percibida como una amenaza. No una amenaza en el sentido de que al oyente le preocupe un posible ataque, sino una amenaza debido a que sin señales o un contexto, el cerebro reptiliano interpreta que tu presentación debe absorber unas grandes cantidades de energía cerebral para ser comprendida. Y eso le supone una gran amenaza, porque no dispone de suficiente energía para encargarse de todo, de las necesidades de supervivencia, de los problemas del día a día, de los problemas del trabajo ya existentes, de cualquier cosa poco clara que le estés pidiendo. Ante este tipo de situación saltan los plomos de tu cerebro. ¿Cuál es tu resultado? ¿Cuál es el resultado? Una neurotoxina se une al mensaje potencialmente amenazante. Tu presentación viene a ser como un número de localizador de envío que dirige tu mensaje hacia la amígdala cerebral para su procesado y posterior destrucción. Si hay un lugar en el cerebro donde no quieres que acabe tu mensaje, esa es la amígdala. Es el circuito del miedo del cerebro. La amígdala convierte los mensajes en sensaciones físicas, como un ritmo cardíaco más rápido, sudores, respiración acelerada y ansiedad, y genera una sensación que hace a la persona querer huir de la presentación. Las presentaciones las envía la parte del cerebro moderna,
e inteligente, pero la recibe una parte del cerebro 5 millones de años más vieja y no tan aguda. Recordemos eso. Esto constituye un serio problema para cualquier cosa que quieras presentar. Una vez más, esto es parte de la programación que nos ha ayudado a sobrevivir. Si te persigue un león, el interruptor de peligro de la amígdala se enciende, sin necesidad de activar tu evolucionado neocórtex, que perdería mucho tiempo intentando solucionar el problema, y envía la alarma al resto del cerebro para que empiece de inmediato a escupir los mensajes químicos y eléctricos que te ponen a correr, antes de que te hayas planteado pensar siquiera. Y aunque ya no vivamos en la selva, nuestro cerebro sigue programado para funcionar así. En las investigaciones más recientes, todo parece llegar a una misma conclusión. 9 de cada 10 mensajes que llegan al cerebro reptiliano. Y recordemos que toda presentación empieza llegando al cerebro reptiliano. Acaban codificados de una de las siguientes maneras. Aburrido, ignorar. Peligroso, luchar o huir. Complicado, presumir de manera radical, provocando invariablemente que se pierda mucho por el camino y dejarlo pasar de una forma seriamente trucada. Durante muchos años hemos estado enfocándolo todo mal. Está claro que hay que encontrar una nueva forma de hacer presentaciones. Reglas de implicación, compromiso. Hay dos preguntas que siempre nos hacemos después de haber hecho una presentación. ¿He sido claro? ¿Se ha recibido bien mi mensaje? En principio suponemos que nuestro público hará lo que queremos si nuestra idea es buena. Si no, no nos hemos trabado mucho durante la presentación y si hemos mostrado una personalidad ganadora. Resulta que eso no funciona así. Lo que resulta de una importancia vital es asegurarse de que tu mensaje cumpla dos objetivos. Primero, que no se activen las alarmas de miedo. Y segundo, que se vea como algo positivo, inesperado y fuera de lo ordinario, es decir, como una novedad agradable. Atravesar los sensores de las alarmas de miedo puede ser extremadamente complicado, y crear sensación de novedad en el mensaje también tiene su truco, pero esa es la única forma de que nuestra presentación tenga alguna posibilidad de éxito, porque el cerebro reptiliano quiere la información de una manera concreta, sencilla, clara, nada amenazante y sobre todo intrigante y novedosa. Debes comunicarte de esta forma o jamás conseguirás captar la atención de la gente. El cerebro reptiliano es muy quisquilloso y es un tacaño, cuyo interés primario es su supervivencia. No le gusta trabajar mucho y tiene un mantenimiento muy caro cuando se le fuerza a actuar. Requiere de pruebas concretas, presentadas en un simple blanco y negro, para tomar una decisión. No le interesan las pequeñas diferencias. Y es este el cerebro al que le estás haciendo las presentaciones. Como puerta principal a la mente, el cerebro reptiliano no puede dedicar mucho tiempo a desarrollar nuevos proyectos. Está supervisando una operación grande y compleja, encargándose de la supervivencia, y puede tener dificultades para procesar los matices y los detalles. Les gusta que le expliquen los hechos de forma clara. Quiere elegir entre dos opciones explicadas de una manera diáfana y necesita que vayas al grano rápido, como decía Jonathan. Se echa a dormir durante las presentaciones de PowerPoint y necesita de unos resúmenes muy comprensibles para mantener la atención. Si le gusta mucho un proyecto nuevo que hayas presentado, lo aprobará. Si por el contrario no le gusta, lo dejará de un lado, no pensará más en ello y pasará a otra cosa. La cruda pero auténtica realidad es que el cerebro reptiliano, la fuente de la primera reacción a tu presentación, va a ignorarte si es posible. Se centrará solamente en la visión general y necesita opciones muy contrastadas y diferenciadas entre las que elegir. Es muy emocional, en el sentido de que responderá emocionalmente a lo que vea y oiga, pero la mayor parte del tiempo esta respuesta será el miedo. Está centrado en el presente con un breve lapso de atención que ansía novedades. Necesita hechos concretos, busca pruebas veraces y no quiere conceptos abstractos.
Al aprender estas reglas de interacción para tratar con el cerebro reptiliano, alcancé ese gran eureka o momento wow. Comprendí dos cosas muy importantes. Por un lado, al fin entendí el problema fundamental al que me enfrento al presentar algo. Tenemos ese neocórtex altamente evolucionado, lleno de detalles y conceptos abstractos, una computadora súper avanzada, que trata de persuadir al cerebro reptiliano, el cual tiene miedo de prácticamente todo y necesita ideas muy sencillas, claras, directas y nada amenazadoras para que se decante a nuestro favor. Por el otro, me di cuenta de que cuando mis presentaciones iban bien, coincidía con que me habían ceñido las 5 reglas de interacción que he enumerado antes. Hacía que el cerebro reptiliano se sintiera seguro, le daba breves viñetas de información clara, visual y novedosa, y no le hacía trabajar mucho. También comprendí que cuando no me ceñía a esas reglas de interacción, solía fracasar. ¿Por qué son tan importantes estas reglas de interacción para las presentaciones? A veces no lo son. Si estás presentando un teléfono Google Android, o un iPhone, una televisión nueva, un Ferrari Coupé, el cerebro se inunda tanto de dopamina, una sustancia química de que éste envía mensajes de placer y recompensa, que cualquier presentación funcionará. Pero si no cuentas con un producto tan irresistible, tendrás que presentar atención a estas reglas sobre cómo funciona el cerebro, cómo conseguir esto, lo que conforma el corazón de este tema de pitching efectivo, pitch anything, un método innovador para presentar. ¿Qué viene después de ello? Lo que me quedó claro después de ese momento ajá era que necesitaba reducir el espacio entre el modo de ver el mundo del neocórtex y el cerebro reptiliano. Concretamente, si quería que una presentación calara, necesitaba poder traducir todas esas ideas complejas que salían de mi neocórtex y presentarlas de forma que el cerebro reptiliano de la persona a la que se las presento pudieran aceptarlas fácilmente y prestar atención. Me llevó innumerables esfuerzos encontrar una fórmula que funcionara. Ahora eres tú quien va a aprenderse esa fórmula, que va a conocer esa fórmula. Como verás, todo comienza situando el marco de tu presentación, colocando tu idea en un contexto fácil de comprender. Después, una vez se haya establecido el marco, deberás aprovechar el estatus social alto para tener una plataforma sólida desde la que hacer tu presentación. A continuación tendrás que crear mensajes que estén llenos de intriga y sean novedosos. Para hacer que este proceso sea más fácil de recordar, utilizo el acrónimo FUERTE. Formar el marco. U. Urdir la historia. E. Explicar la intriga. R. Revelar el premio. T. Tirar el gancho. E. Éxito en el trato. A lo largo de los años he utilizado esta fórmula, que vamos a explorar en detalle, en un trato tras otro con ejecutivos de Bear Stearns, Boeing, Disney, Honda, LinkedIn, Texas Instruments, Yamaha, etc. Cada vez que hacía una presentación aprendía algo nuevo sobre los comportamientos del cerebro reptiliano y con el tiempo llegué a comprender que hay 5 lugares distintos en los que puedes empezar y con los que puedes tropezar durante una presentación. Cada uno de los pasos del proceso representa uno de esos puntos en los que un tropezón podría ser fatal. Si el cerebro del interlocutor se aburre, se confunde o se siente amenazado, tu presentación está en peligro. En las siguientes video audio clases hablaré sobre cómo evitar esos problemas y cómo crear la presentación perfecta. Una presentación que se gane el apoyo total del cerebro reptiliano y que incremente drásticamente tus posibilidades de tener éxito en tu pitch de inversión. Sin más, dicho esto, espero sea de tu interés esta presentación y que haya evocado a tu cerebro reptiliano a seguir
escuchándola y llegar al neocórtex para aprender y aplicarla. Te saludo Víctor M. Romo y te veo en la próxima audio video clase. Hasta pronto.